de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es muy bonito estar hoy en la capilla de Coñaripe, donde tanta gente de nuestro oratorio, especialmente de la rama de jóvenes, pudo encontrar la luz, como dice el Evangelio de hoy, y a través de las obras, de la pequeña autoeducación que cada uno podía hacer, ¿no es cierto?, que significa ir tomando metas, propósitos para cambiar de vida, se fueron acercando a la luz en este lugar, a través de campamentos, a través de jornadas, retiros que se daban especialmente en el verano, mirando esta imagen que tenemos acá al frente y esta cruz de madera que era la que presidía antiguamente esta capilla, que ahora fue ampliada. Muchos jóvenes de nuestro oratorio encontraron su vocación en este lugar. Así es que las palabras que hoy hemos escuchado del Santo Evangelio son muy profundas, porque dice San Juan que el que crea encontrará la salvación, pero el que no crea en Jesucristo encontrará la condenación. O sea, es así de radical la fe, ¿no es cierto? Y San Juan también lo dice, San Pablo, el justo vivirá por la fe. En la carta a los romanos es clarísimo, o sea, y tener fe significa, como decía el padre Sergio en una canción, no solamente creer, sino creer entero y hacer lo que dice el Señor. Por eso el apóstol Juan termina el Evangelio de hoy diciendo que el que busca la verdad y el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz. Entonces Cristo es la luz, Cristo es el resucitado, el que nos salva, pero Él se presenta solamente a aquellos que lo buscan, que buscan su rostro, que se esfuerzan por encontrarlo, que ponen algo de su parte en el fondo para que el Señor también se presente en su vida, el resucitado. De hecho, Jesús se muestra después de su resurrección solamente a aquellos que tienen fe. Pasa por delante de mucha gente a lo mejor, pero son invisibles, quiero decir, resulta ser invisible para mucha gente que a lo mejor no tenía fe y no se dio cuenta de que Cristo había resucitado. Después lo supieron por la predicación de los apóstoles y ahí pudieron verlo de otra manera, ¿no? Con los ojos de la fe, del Espíritu. Pero la gracia de los primeros apóstoles y las primeras discípulas de la iglesia fue que pudieron ver a Jesús, verlo con su carne gloriosa y resucitada. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hoy hemos escuchado y leído, hemos visto que los apóstoles ya vivían en la luz, ya no tenían miedo a los judíos, como antes de Pentecostés. Entonces, ¿qué significa vivir en la luz? Es hacer siempre la voluntad de Dios, siempre, y hacerla con gusto, hacerla con fruición, gozarse haciendo la voluntad de Dios, aún en medio de las persecuciones, aún en medio de los problemas. Entonces ya los judíos que están ahí en Jerusalén aún predican por todas partes en el nombre de Jesús y esto causa una rabia, un enojo tremendo entre los saduceos y el jefe del templo. Entonces nuevamente los mandan a apresar.
Pero ¿qué pueden hacer unos pobres incrédulos contra la obra de Dios? Nada. Es demasiado fuerte el trabajo de la misión, el encargo, la tarea que han recibido los apóstoles, y ellos van con todo el poder del Espíritu Santo, confiados, tranquilos, gozosos, sin ningún miedo a la reprimenda o a que los persigan o a que los arresten. Y el Señor se pone de parte de ellos de una manera que parece un poquito así como ensorna, ¿no es cierto?, una cierta burla, una ironía divina, porque el ángel llega y abre la puerta de la cárcel y les manda que sigan haciendo lo que Dios les pide, ¿no?, que es predicar la palabra de Dios en el templo. Y después el ángel, por supuesto, cierra la puerta. Y entonces los judíos van a ver al otro día dónde están estas personas, los apóstoles, y no los encuentran en la cárcel, pero la cárcel está cerrada, los guardias están tranquilos, ahí no se dieron ni cuenta de que habían salido los apóstoles, y ellos no se pueden explicar cómo salieron de la cárcel. Y más encima viene otro después y les dice: pero si esos apóstoles que ustedes apresaron están predicando en el templo, no se les da nada, no les importa nada, están ahí haciendo lo que ellos quieren nomás. Entonces dice la palabra que ellos ahora los trajeron de nuevo a la cárcel, pero con mucho más respeto, más cuidado, por miedo al pueblo que los tenía como santos, los tenía ellos con mucho, mucho aprecio. Eran muy populares por todos los milagros que hacían, por todo el buen ejemplo que daban. Entonces los judíos ya tenían mucho miedo. ¿Pero miedo de qué? Miedo de Dios, de la obra de Dios. No sacan nada con tratar de romper, ¿no es cierto?, el trabajo que quiere hacer Jesús por medio de su iglesia, de obstaculizarlo, de ponerle trancas, de ponerle dificultades. Y por eso tampoco nosotros hoy debemos temer. Hoy en día vemos que la tarea de la iglesia sigue siendo la misma que la de antes. La única diferencia de algunas décadas atrás en relación a hoy es que hoy la iglesia, los agentes pastorales principalmente, ¿no es cierto?, quienes más hablan en nombre de la iglesia, no tienen tanta representación mediática, es decir, son poco escuchados. Los obispos muchas veces sacan comunicados, mensajes, hablan cosas muy importantes, pero nadie los toma en cuenta, y las redes sociales, los medios de comunicación tampoco. Entonces parece que hoy en día es más difícil predicar la palabra de Dios. Y estamos como anunciando una noticia que sigue siendo la misma, es muy buena, es lo mejor que le puede pasar al ser humano, porque el que crea podrá salvarse y el que no crea esta palabra se condenará. Entonces realmente tenemos un mensaje importantísimo, el más importante que transmitir. A lo mejor vamos a estar predicando en el desierto muchas veces, no importa. Lo único que interesa es tener el gozo, la alegría de predicar la palabra de Dios a tiempo, a destiempo, si es más rato, es menos rato, si es con una persona o una multitud de personas, da lo mismo. Pero hay que hacerlo con ese espíritu de confianza, como los apóstoles. Vamos a predicar nomás, sin miedo, sin miedo. Si le gusta a la gente, si nos aplauden, da lo mismo. Si no nos aplauden o nos mandan a la cárcel o nos ponen multa por decir ciertas cosas que hoy son políticamente incorrectas, da lo mismo. Lo importante es no tener miedo, tener confianza y dejarnos guiar por el Espíritu Santo como lo hacían estos primeros apóstoles, porque esa es la tarea de la iglesia. El que ha encontrado la luz debe comunicarla, debe compartirla, y eso significa predicarla, evangelizar. No solamente el sacerdote, el diácono, el catequista, el obispo, sino que hoy todos los cristianos que hemos encontrado la luz ya no nos podemos quedar tan quietos, ¿no es cierto?, porque la sociedad avanza en la corriente contraria de lo que Jesús está apuntando, ¿no es cierto? Va avanzando hacia aquello que llamó San Juan Pablo II una cultura de la anti-iglesia, un antidecálogo también dijo, que es lo que hoy está mandando, la cultura de la muerte, la cultura del
relativismo, la dictadura del relativismo, como después reafirmó con más fuerza el Papa Benedicto XVI. Entonces, en esta cultura que persigue en el fondo a la Iglesia, tal vez no de manera tan cruenta en los lugares donde nosotros vivimos, pero sí de una manera muy fuerte en el aspecto cultural, es que hay que seguir adelante y la muestra, ¿no es cierto?, de que Cristo está vivo en la Iglesia y está presente en nuestra Iglesia, es que seguirá habiendo predicación, seguirá habiendo el anuncio de la palabra, con el ejemplo también de vida, con grandes signos que manifiesten que realmente el Señor está presente, y eso es lo que hoy nos alegra. Entonces, en esta capilla de Coñaripe, donde la Madre ha llamado a tantos jóvenes, a tantos niños a encontrarse con la luz, hagamos entonces un voto hoy día, una acción de gracias también, para que con nuestro pequeño esfuerzo de evangelización, la Madre pueda seguir suscitando muchas vocaciones entre los jóvenes para que puedan seguir evangelizando y llevando su presencia maternal en medio del pueblo.